Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Los libros son máquinas del tiempo. A través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por algunas emisoras y de 10 a 11 por otras, los acompaña en este programa que lleva a sus hogares buenos y maravillosos libros. Esos barquitos de papel que nos permiten viajar por el océano de la imaginación, y a bordo de ellos descubrimos cosas que desconocíamos, vivimos otras vidas, pero en esas vidas, disfrutamos de compasión y con paciencia de cosas maravillosas. Y cuando digo maravilloso, una palabra que repito muchísimo, precisamente se trata de eso, de las maravillas, de eso que ha construido el hombre para que la imaginación se eleve a su punto más alto y podamos entonces ser felices a través de la contemplación. La noche de hoy tendremos una noche bastante interesante, histórica y mediática. Resulta que el pasado 12 de septiembre del año 2023 tuvimos el inmenso placer de escuchar al maestro, al sabio venezolano Rafael Arraiz Luca en la Biblioteca Pública del Estado Zulia María Calcaño, gracias a la labor del acervo histórico del Estado Zulia dirigido por el historiador Jesús Ángel Semprún Parra. Rafael Arraiz Luca, que es un destacado investigador, autor de varios libros, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Metropolitana de Caracas y conductor del programa La Aventura Humana, transmitido ahora por la Televisión Nacional. Estuvo llevándonos durante una larga jornada del sábado 2 en la tarde, el domingo 3 en la mañana y posteriormente el sábado 9 en la tarde y el domingo 10 de septiembre en la mañana. Nos estuvo llevando por toda la historia de Venezuela, medio milenio de historia, un ciclo de conferencias brillante. Le traigo a ustedes este primer capítulo de la historia de esta conferencia de Rafael Arraiz Luca. Si les gusta lo que dice el sabio Rafael Arraiz Luca, podemos en otros episodios continuar con este espacio promoviendo esta importante grabación que hicimos de el ciclo de conferencias Venezuela, medio milenio de historia, en la voz, por supuesto, la sapiencia, la sabiduría del gran Rafael Arraiz Luca. Vamos sin más retrasos a empezar a escuchar esta conferencia donde el poeta explora la historia colonial, la llegada de los primeros colonizadores a América y posteriormente a Venezuela. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que háganmelos llegar a mi número de teléfono personal al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Sin más demora, escuchemos la voz del gran Rafael Arraiz Luca hablando
sobre medio milenio de historia en Venezuela. Vamos a empezar de una vez, directo. Dos preguntas. ¿Quiénes estaban aquí? ¿Cómo eran? ¿Y quiénes estaban cuando los europeos, los españoles, se toparon accidentalmente con América? ¿Cómo era la población originaria? Bueno, depende de la región de América de la que estemos hablando. La población era de un desarrollo o de otro. Si hablamos de la población de México, Tenochtitlan, estamos hablando de una ciudad que para ese momento se calcula que tenía 300.000 personas, lo que dicen los demógrafos, los que han estudiado estos temas, siempre un poco con dificultades porque los datos precisos no están a la mano. De modo que allí hay una civilización urbana, incluso. Lo mismo vamos a encontrarla en el Cusco, en la civilización incaica. Incluso los incas habían llegado a la agricultura, tenían terrazas, rotaban los cultivos, etc. En el caso nuestro, los venezolanos, los aborígenes nuestros, los pobladores originarios, primero eran en número muy reducido en comparación con México, Guatemala, en comparación con Perú, Ecuador, Colombia, incluso porque los muiscas, que vienen siendo los primos hermanos de los incas, eran muchísimos. En el caso nuestro, nuestras más o menos 48 etnias originarias que sobreviven todas, o casi todas, sumaban un número mucho menor y con no habían alcanzado la construcción de ciudades, el establecimiento urbano. De modo que eso para comenzar. Luego, a partir del descubrimiento del Nuevo Mundo, se creó una mitología, el mito del buen salvaje, que todavía hay gente que lo reproduce. Ese mito decía que los aborígenes nuestros vivían en una paz extraordinaria. Nada más falso que eso. Estaban permanentemente en guerra, tenían conflictos. Todas las sociedades humanas han vivido en el conflicto. El paraíso, la paz idílica existe en la mente de nosotros, en nuestros anhelos como Homo sapiens. De modo que eso no estaba presente aquí. ¿Y cómo eran los hombres que venían? ¿Qué mentalidad tenían? Muchas gracias. El agua es indispensable para hablar. ¿Cómo eran los hombres que venían en esos barcos que accidentalmente se toparon con lo que los españoles llamaban las Indias? Esto. Recordemos que Colón estaba buscando una manera de llegar a las Indias por otro camino. Esos hombres, esos españoles, los primeros que llegaron en su mayoría eran extremeños, de Castilla la Vieja, de Castilla la Nueva, sevillanos, andaluces. Esos hombres, ¿qué mente tenían? Eran hombres del Renacimiento. Españoles en aquella época, hombres del Renacimiento. No creo. Eran hombres de la Edad Media. El Renacimiento estaba ocurriendo en Italia, empezó a ocurrir un poco después en Alemania. Eran hombres de la extraordinaria crisis que plantea Martín Lutero dentro de la Iglesia Católica a partir de 1517. Eran protestantes, tampoco. Eran católicos con una mentalidad, a mi juicio, medieval, pero además con otras circunstancias que no podemos dejar de lado, aunque los historiadores con frecuencia la olvidan. Esos hombres que están llegando a América vienen de 700 años de colonización musulmana de la península ibérica. Nosotros somos muy árabes. Cuando nosotros vamos aquí en Maracay, en un mercado público, eso es un bazar, eso es árabe. En España, cuando regresa a España, inicia ese juicio
contra Jiménez de Sepúlveda, demostrando que los indígenas no pueden ser esclavizados porque tienen alma, y si tienen alma, lo que deben es ser, desde la perspectiva de la corona española, evangelizados. ¿Por qué esto es importante? Porque quienes están esclavizando a los indígenas son unos españoles, pero quienes los están defendiendo es un español. Entonces, ¿qué nos revela esto? Que la conquista de ninguna manera puede ser simplificada y decir, los españoles vinieron a esto o los españoles vinieron a aquello. Los españoles vinieron a las dos cosas, dependiendo de los intereses de cada uno de esos españoles. Mientras había unos señores de Santo Domingo ávidos por la riqueza perlífera, esclavizando a los indígenas para que bucearan y sacaran las perlas, estaban los franciscanos y los dominicos, porque los jesuitas entraron aquí muchísimos años después. Estaban los franciscanos y los dominicos en una empresa pacífica y violenta. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto? Una empresa pacífica y violenta. Es una empresa pacífica porque no le están planteando una guerra a los indígenas. ¿Dónde está la violencia? La violencia está en que les estás imponiendo el monoteísmo y les estás diciendo los dioses en los que ustedes creen no son. Les están diciendo esos dioses en los que ustedes creen, Dios de la lluvia, de los árboles, nada de eso es verdad. Aquí hay un solo Dios, que es un Señor que se llama Jesucristo, y ustedes solo tienen que obedecer a ese solo Dios, y hay una imposición violenta de una religión sobre la religión preexistente. Esto no se puede negar, no hay manera de negarlo. Hay argumentos de todo tipo, le estamos revelando la verdad, le estamos haciendo un bien, pero en ese momento esa es una situación de una tremenda violencia. ¿Es una excepción? No, esta es la historia de las conquistas de una nación sobre otra a lo largo de la historia de la humanidad. La única religión en la historia del hombre que no hace proselitismo y no le impone nada a nadie es el budismo, pero eso es una excepción. La historia de la Iglesia Católica es una historia sangrienta, como todos aquí sabemos, por la imposición de ese Dios único que se ha encarnado, que es Jesucristo. Entonces, claro, no podemos decir que los dominicos y los franciscanos vienen a violentar a los indígenas, todo lo contrario, es una evangelización pacífica en lo físico, pero violenta en lo cultural. Y empieza ese proceso de transformación de los indígenas y de transformación también de los misioneros y de los sacerdotes. Y empieza a darse otro gran proceso en América, que es el sincretismo, y que también va a ocurrir en Venezuela. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. ¿Quieres hacer un podcast? Spotify tiene una plataforma que te permite hacer uno muy fácilmente. Luego puedes distribuirlo en todas partes e incluso ganar dinero. Todo en un solo lugar y gratis. Se llama Spotify para podcasters y así es como funciona. Spotify para podcasters te permite grabar y editar podcasts directamente desde tu teléfono o computadora, por lo que no importa cuál sea tu configuración, puedes comenzar a crear hoy mismo. Luego, puedes distribuir tu podcast en Spotify y en cualquier otro lugar donde se escuchen podcasts. Los podcasts de video también están disponibles en Spotify. Y cuando quieras llevar las conversaciones con tus seguidores al siguiente nivel, las preguntas y respuestas y las encuestas son la mejor forma de hacerlos hablar. Con Spotify para podcaster puede ganar dinero de varias maneras, incluso anuncios y suscripciones para podcasts. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis.
te recomiendo que lo pruebes. Descarga la aplicación de Spotify para podcasters o visita www.spotify.com/podcasters para comenzar. Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche estamos escuchando al gran escritor, intelectual, digamos, historiador, poeta también es, Rafael Arraiz Luca, quien nos está hablando sobre el proceso de colonización de las Américas y especialmente de Venezuela. Si quieren enviarme alguno de sus comentarios, pueden hacerlo al 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Esta fue una actividad que se desarrolló en la Biblioteca Pública del Estado Zulia el pasado 2 de septiembre, así que podemos nosotros disfrutarla esta noche a través de Radio Fe y Alegría. En nuestro caso, esa conquista y colonización comienza por 2 extremos. Comienza por Nueva Cádiz de Cubagua, Cumaná y Coro, 1527. Pero estando allí, Juan de Ampiés, siempre se le ha dicho Juan de Ampíes, pero un error, es Juan de Ampiés, ¿verdad? Estando allí, gobernando en Coro, Curazao, Aruba y Bonaire, Juan de Ampiés recibe la visita de unos barcos inesperados que son los alemanes, llegando a tomar posesión de estas tierras, desde el río de la Hacha hasta la desembocadura del Orinoco. ¿Por qué la Casa Welser, con sus empleados, sus factores, sus dirigentes, están llegando a estos territorios? Porque Carlos V, que es el primero de los alemanes que se ciñe la corona en España, para ceñirse la corona ha debido comprar a los electores, porque no estaba claro quién iba a ser el rey de España, si uno u otro, y habían 9 electores. Y Carlos V compró los votos suficientes para ser electo él. ¿Y quién le prestó el dinero? Esta casa prestamista de los Welser. Por supuesto, esto que yo estoy relatando no está por escrito en ninguna parte. Esto no es un contrato, mire, yo voy a comprar unos votos. Esto se revela gracias a las investigaciones históricas. Hay varios libros donde esto está muy bien documentado. Y Carlos V les está pagando la deuda a estos alemanes, no en dinero, sino diciéndoles: tómense ese territorio y vean a ver qué encuentran ustedes allí. Entonces, cuando llegan los alemanes a Venezuela, que se establecen en Coro, ellos saben, aunque no está escrito, Carlos V no ha dicho, esta concesión expira tal año, ¿no? Sino que es a perpetuidad hasta que Carlos V piense otra cosa, porque así funcionaba la voluntad imperial. Entonces ellos saben que tienen que correr. ¿Qué es correr? Buscar minerales.
porque sembrando y arreando ganado no se van a cobrar la deuda. Entonces hay que buscar dónde está el oro. Y empiezan todas estas expediciones de los alemanes buscando oro. En una de esas, Ambrosio Alfinger funda Maracaibo por primera vez, como todos ustedes saben, mejor que yo. Esa Maracaibo desapareció, después vienen dos más, hasta la definitiva. Pero Nicolás de Federman, buscando oro, baja por todos los llanos venezolanos, llega al Casanare, sigue bajando y sube, pasa el páramo, uno de los páramos de la cordillera oriental colombiana, y llega a Bogotá en el mismo momento en que están Gonzalo Jiménez de Quesada y Sebastián de Belalcázar, y hay una discusión de quién fundó Bogotá, hasta que finalmente el rey decide que la fundó Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Pero qué estaban haciendo estos alemanes? Buscando piedras preciosas. Y ahí nace el primer gran mito americano, que es el mito del dorado. Los indígenas los mareaban, por aquí hay, por aquí hay, por aquí más allá, y ellos, vueltos locos, porque eso era lo que estaban buscando, oro, seguían unas pistas y otras y nunca las encontraron. Se trataba más o menos de un mito. No las encontraron en la magnitud que ellos estaban buscando. Si hubiesen llegado al Cusco, la hubiesen encontrado, porque la montaña de oro que Pizarro le confiscó a Atahualpa es de grandes magnitudes, pero estos alemanes llegaron como muy lejos a Bogotá. Llega un día de 1545, ¿verdad?, cuando aparece otro señor con unos papeles en la mano, Juan Pérez de Tolosa, en 1545, y le dice a los alemanes: aquí tengo el título que me da el rey, yo soy el gobernador de él. Y los alemanes le dicen: mire, pero esto es nuestro, estamos aquí desde 1500 y tantos, 1527, 1529, exactamente. Usted está llegando en 1545. Bueno, Pérez de Tolosa y Juan de Carvajal, primero Juan de Carvajal, desconoce a los alemanes, los ejecuta, los decapita, a Felipe von Hutten y a Bartolomé Belzer, y comienza a gobernar. Por supuesto, le siguen un juicio de residencia porque ha cometido un asesinato. Y lo cierto es que el Imperio Español en América funciona con un sistema jurídico establecido. Hay unas unidades, luego voy a explicar cómo funcionaban las ciudades, pero explico de una vez el juicio de residencia. El juicio de residencia se le seguía a todo funcionario, gobernador o capitán general, cuando terminaba su ejercicio. No había funciones de contraloría, como las conocemos hoy en día, pero sí al final. Al final se le preguntaba a los vecinos: este señor cómo se portó, qué hizo, se evacuaban pruebas y dependiendo de los delitos que ese señor había cometido, pagaba una multa, iba a la cárcel o lo sentenciaban a muerte. A Juan de Carvajal le tocó la muerte porque se excedió ejecutando a los alemanes, cosa que en ese momento, bueno, de ninguna manera estaba contemplada por las leyes de la corona. Antes de seguir adelante, también quiero explicar lo siguiente. Estos primeros conquistadores, después de Colón, porque el viaje de Colón, el primero lo financia Isabel, la reina, Isabel la Católica, pero los viajes posteriores, ¿quién los financia? Son empresas privadas. Son empresas privadas. ¿Cómo? Fulano de tal tiene un barco en el Guadalquivir anclado. Llega un señor con un contrato firmado, que es una capitulación que ha firmado con el rey, y le entregan el Golfo de Coquibacoa, para hablarles de un vocablo familiar. Y se arma una hueste. Aquí hay unos detalles importantes. Una hueste era
casi idéntica a una compañía anónima actual. Incluso es hasta sorprendente el sistema, porque ¿cómo era? Supongamos que en ese barco caben 30 marineros, 30 personas. El dueño del barco en esa hueste tiene, un ejemplo, el 60% de lo que vayan a conseguir, porque él está poniendo el barco. El capitán del barco, por su trabajo, tiene el 10%. El comodoro del barco tiene el 5%. Los grumetes, y así vamos bajando hasta los más sencillos en la hueste, tienen el 1%. Entonces, cuando zarpa el barco de Sevilla o del puerto de Palos o de cualquier puerto español atlántico, por supuesto, en el Mediterráneo no, cuando están partiendo hacia América, la compañía está establecida. Todo es a riesgo de ellos. El grumete que tiene el 1% de la aventura, ¿puso dinero en esa aventura? No, puso su trabajo. El dinero lo puso el dueño del barco, ¿verdad? Y probablemente el capitán del barco puso los víveres para la travesía. Entonces, esa es la hueste. Así funciona la hueste. Entonces, todos tienen interés, todos los que han firmado capitulación, todos tienen interés de encontrar bienes que puedan resarcirlos de la inversión que están haciendo. Así es como funciona. Y funciona, ¿por qué funciona así? Porque la corona española no está en disposición de invertir en la conquista de unos territorios que para la corona son desconocidos y para los que no tienen recursos, en pocas palabras. Entonces autoriza a empresarios privados, pónganle las comillas del caso, para que implementen la aventura y vayan cobrándose de acuerdo con lo que vayan encontrando. En algunos casos esto funcionó muy bien. El caso de Hernán Cortés, que pasa de Cuba a Veracruz y termina conquistando el imperio mexicano. Es el caso de Francisco Pizarro, que desde Panamá conquista Perú. Pero no es el caso de muchos otros en las costas venezolanas, porque aquí no hay riquezas minerales de la magnitud de las mexicanas y de las peruanas. Pero sí está el mismo sistema de hueste y el mismo sistema de capitulación. La palabra capitulación al día de hoy lo que viene a significar es un contrato. Un contrato entre el rey, la corona, y a quien le están entregando la capitulación. Y tienen que llegar con el papel firmado, porque si el papel no está firmado y el sello lacrado de la corona española, el que está recibiendo no lo acepta. Eso fue lo primero que pidieron los alemanes: ¿dónde está el papel? Cuando les enseñan el papel se quedan asombrados, porque ellos pensaban que Carlos V les había entregado el territorio de Venezuela a perpetuidad, y resulta que no. Resulta que no, que Carlos V tenía un proyecto distinto en la cabeza. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @libreriaradio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche estamos disfrutando de esta maravillosa conferencia de la sabiduría de Rafael Arraiz Luca, uno de estos sabios contemporáneos venezolanos con quien departimos y pasamos una bonita tarde ese 2 de septiembre de 2023, cuando nos sentamos a escuchar esta maravillosa conferencia sobre la colonización. Antes que el periodo colonial, que también lo estudió y que si ustedes quieren, si les gusta, déjenme en los comentarios y lo podemos hacer en un nuevo episodio, colocar la conferencia sobre el periodo colonial, la administración colonial. Este es el periodo de colonización, de cómo se constituyeron los pueblos que hoy son ciudades, son países en América y específicamente en Venezuela. Sus comentarios son muy importantes para mí, háganmelos llegar al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Son esos nuestros canales de contacto directo. Díganos de qué parte del país nos escuchan, o si estás en una plataforma digital, bueno, déjanos un comentario y dinos de qué parte del mundo estás escuchando Puerto de Libros, librería radiofónica. Sigamos ahora con la voz, por supuesto, de Rafael Arraiz Luca, vuelvo a decirlo, sabio contemporáneo venezolano, quien nos está hablando sobre la colonización en Venezuela en su ciclo de conferencias Medio Milenio de Historia. Pasados los alemanes, empiezan a llegar españoles ya con otro sentido. ¿Cuál es ese otro sentido? Ya no vienen buscando en Venezuela oro, porque saben que no lo hay. Entonces, ¿a qué vienen esos españoles? A fundar ciudades en nombre del rey de España. Y empieza todo el proceso de fundación de las ciudades en Venezuela. Santa Ana de Coro, Maracaibo, en Occidente, que ya los nombré, y a partir, pero ahí también empiezan los años de los alemanes. La ranchería que fundó Ambrosio Alfinger en Maracaibo, en el Maracaibo, digo ranchería porque eso era, no es una palabra despectiva, claro. Eso fue lo único que hicieron los alemanes, y con un sentido de penetración más allá, hacia la profundidad del lago. Ellos no venían a fundar ciudades, pero a partir de 1545 sí. ¿Y cuál es el epicentro desde donde se fundan casi todas las ciudades de Venezuela? El Tocuyo. El Tocuyo. Desde ahí salen las huestes a fundar Valencia, Barquisimeto, Carora, Caracas, Trujillo. Y hay otro epicentro para los venezolanos importante, que es Bogotá. Desde Bogotá salen las órdenes para que los pamploneses funden Mérida y San Cristóbal. Y desde Bogotá salen las órdenes para que Antonio de Berrío y otros funden San José de Oruña en Trinidad y la primera Santo Tomé de Guayana. De modo que hay esos dos epicentros a partir de 1545, cuando entonces ya es evidente que los españoles, el proyecto que tienen para Venezuela es la permanencia. ¿Cómo son esas ciudades que se están fundando aquí? ¿Están inspiradas en qué? Pues en las ciudades griegas, porque casi todo el mundo occidental es una consecuencia de Platón y Aristóteles y los otros griegos extraordinarios. El primero que piensa en una ciudad reticularia es Hipodamos, en Grecia. Eso lo toman los castellanos, y las ciudades castellanas tienen esa estructura de la Plaza Mayor, las calles y las avenidas que van formando retículas y que van formando manzanas. Así se fundan todas nuestras ciudades, absolutamente todas. Después van cambiando, pero el origen fundacional es ese.
porque no había llegado a su mente el capitalismo, que es una de las grandes revoluciones del mundo, y la burguesía, que es la clase social que revolucionó el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos sembraban en un conuco y no sembraban para tener excedentes, sino sembraban lo que se iban a comer. Entonces, si tú siembras lo que te vas a comer y no tienes excedente, ¿cómo vas a pagar impuestos? Entonces no tenían cómo pagarle impuestos al dueño de la tierra. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía el dueño de la tierra con unos habitantes en su tierra, pónganle las comillas del caso, que no pagaban impuestos? Ah, bueno, entonces le pagaban el impuesto con servidumbre. Una nueva forma de esclavitud. Es decir, tú ahora me trabajas para mí, como no me pagas impuestos, trabajas para mí. Eso terminó siendo lo que ocurrió con el sistema de las encomiendas, ¿verdad? Todas estas ciudades, y aquí vamos a otro aspecto que es central en todo este tema, todas estas ciudades funcionaban bajo el esquema del cabildo. Y esto hay que explicarlo. ¿Por qué? Porque del cabildo es que va a salir la independencia de Venezuela. De los cabildos. ¿Cómo funcionaba el cabildo? ¿Quiénes integraban el cabildo? El cabildo lo integraban los cabildantes, los integrantes del cabildo. ¿Quiénes eran? Los habitantes de la ciudad. ¿Se elegían democráticamente? Internamente sí. Es decir, una vez que habían 14 cabildantes, supongamos que este es el cabildo de Maracaibo, una vez que aquí estamos reunidos los cabildantes, la elección del alcalde cadañero va a ser democrática, ¿verdad? Y supongamos que yo propongo de alcaldesa a la señora aquí presente y sale electa y ella se va a llamar la alcaldesa cadañera. ¿Por qué cadañera? Porque todos los primeros de enero había otra votación y los alcaldes duraban un año en su ejercicio. Y uno dice, oye, pero esto es democracia. Sí, es democracia interna. Pero en la práctica, ¿qué pasaba? ¿Quiénes integraban el cabildo? Como las arcas de la corona española siempre estaban secas y ávidas, los cargos de cabildante, el rey los vendía. Entonces, ¿qué se fue formando a lo largo de 3 siglos? Una oligarquía. ¿Qué es una oligarquía en términos aristotélicos? En términos aristotélicos, una oligarquía es el gobierno de los ricos, porque los que podían ser cabildantes eran los que podían comprar el cargo. Ahora, ¿quiénes eran los ricos de la época? Los ricos de la época eran los dueños de la tierra. Bueno, había otra riqueza. ¿Perdón? Los que se habían cogido la tierra. Bueno, por eso, los dueños de la tierra. Sí, porque los indios que le eran no, la tierra eso no contaba. No, ya voy a explicar, porque los indios también tuvieron buena votación, ya voy a llegar ahí. Entonces, ¿quiénes eran los cabildantes? Los dueños de la tierra. Y se va formando una oligarquía con unos intereses propios. Esa oligarquía de los cabildos, integrada por la gente rica de cada una de las ciudades de Venezuela, es la que va a hacer la independencia de Venezuela. Esa es la gente que va a hacer los Bolívar, etcétera, 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 etcétera. Pero 300 años después. 300 años. Falta mucho para llegar ahí. Además hay otros subsistemas dentro del sistema, y ahí voy a responder su observación. Voy a explicarlo con mi ciudad, con Caracas, porque lo veo más claro y ustedes lo van a entender también. Está la ciudad española, vamos a llamarla así para entenderlo, que es Caracas. Pero muy pronto, es decir, a partir de 1615, 1620, la corona empieza a fundar pueblos de indios, y así fue como se llamó. Entonces está la ciudad española propiamente, que es Caracas, y se funda el pueblo de indios de Baruta, el pueblo de indios de Petare, el pueblo de indios de
de antímano. Chacao es muy posterior y no es un pueblo de indios. ¿Qué quiere decir que es un pueblo de indios? Que ahí viven los indígenas. ¿Y qué gobierno tienen? Un cabildo igualito que el de los españoles, pero de los indígenas. ¿Quiénes integran el cabildo? Los indígenas. ¿Quiénes son los alcaldes, el recolector de los impuestos, el que funge de policía, el que recoge la basura, todo lo que es una alcaldía de cualquiera de nuestras ciudades? Los propios indígenas que tienen el control de su ciudad. ¿Por qué yo digo que esto es un subsistema dentro del sistema? Porque esos pueblos indígenas se dedican a la agricultura y son proveedores de la ciudad central. Es como un sistema epicéntrico donde está la ciudad central y como satélites los pueblos de indios produciendo los víveres agrícolas que buena parte de la ciudad central necesita. A todas estas, para seguir con mi relato, empiezan a aparecer unos enemigos ajenos. Porque fíjense, tengo que decir lo siguiente: el proceso de pacificación, pónganle las comillas del caso, de los españoles a los indígenas en Venezuela comienza en 1498 y termina en 1615, 1620. Dura 120 años. ¿Cuál es la última etnia que se resiste a los españoles? Los Girajaras de Nírgula y de Barquisimeto. Los Girajaras. Esos son los últimos. Una vez sometidos o derrotados los Girajaras, pues digamos que los indígenas ya no ofrecen resistencia y los españoles han terminado de controlar el territorio en su totalidad, pero les aparece un enemigo exterior que son los piratas. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Así llegamos al segmento final de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche hemos estado escuchando la conferencia que dictara el genio Rafael Arraiz Luca en Maracaibo el pasado 2 de septiembre en la Biblioteca Pública del Estado Zulia, gracias a las labores del acervo histórico del Estado Zulia, dirigido con inteligencia, sapiencia, elegancia, categoría y por supuesto atino, el escritor importantísimo historiador zuliano Jesús Ángel Semprún Parra, y por supuesto esto implica el apoyo de la gobernación del Estado Zulia, porque ese acervo es una dependencia directa de la gobernación del Estado Zulia. Tuvimos a Rafael Arraiz Luca hablando sobre este periodo colonial, la colonización de Venezuela. Y esto fue una serie de conferencias. Después de hablar del periodo colonial, de la administración colonial, después de hablar de la independencia, de los procesos independentistas, posteriormente de la configuración de la república, de la guerra federal,
y se va a extender en una conferencia magistral, ¿no?, sobre la consolidación de la democracia y posteriormente el siglo XX y principios, por supuesto, del siglo XXI. Todo eso está disponible en mi canal de YouTube, en Luis Peroso Cervantes, con video. Ustedes podrán ver las transmisiones en vivo que hicimos. Hay una lista de reproducción donde usted puede ver todas esas conferencias. Son varias horas, son cerca de 8 o 9 horas de trabajo de Rafael Arraiz Luca, que están allí disponibles para que usted las disfrute. Creo que son más, son como 12 horas, pero están disponibles para que usted las disfrute en mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes. En YouTube, búsquenme y síganme. Y si me están escuchando por YouTube, bueno, busquen esas conferencias y disfrútenlas. Vamos a terminar de escuchar esta maravillosa conferencia, o un fragmento apenas de esta conferencia sobre el periodo de colonización con Rafael Arraiz Luca, y sus comentarios para mí son importantes, así que háganmelos llegar al 0424 672 3597. Sus comentarios al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Sigamos disfrutando esta maravillosa conferencia de Rafael Arraiz Luca. Maracaibo es la ciudad de Venezuela que padeció la mayor cantidad de destrozos y de calamidades por parte de los piratas ingleses y franceses. La piratería dura muchos años y es un problema importantísimo para los españoles. Ese problema es el que conduce a la construcción de los castillos en Venezuela. El castillo de Araya, para enfrentar a los holandeses, San Carlos Borromeo, la Asunción, el de la Barra de Maracaibo, los castillos de Guayana, los castillos de La Guaira, el gran castillo de Puerto Cabello, que es el más grande, etc. Eso lo están construyendo para impedir que los ingleses y los franceses se adueñen de los territorios, porque aquí hay que hacer una distinción. Estos piratas están en plan de adueñarse del territorio, no, están en plan de saquearlo, lo que hicieron aquí muchísimas veces. Entraban a Maracaibo, el modus operandi de los piratas era siempre el mismo. Entraban a la ciudad, se establecían en la Plaza Mayor, obligaban a los vecinos a traer todo el oro, las prendas de valor. Una vez que tenían todo en unos sacos, se iban. En la retaguardia quedaban unos de los piratas quemando la ciudad. Maracaibo la quemaron varias veces, y a Gibraltar también, y se montaban en sus barcos y se iban. Ese es el episodio pirata. Muchos años después, algunos de estos piratas deciden quedarse en muchas islas, y por eso ustedes van a ver que Martinica pasa a manos de Francia, Guadalupe pasa a manos de Francia, San Martín pasa a manos de Holanda y de Francia, Jamaica pasa a manos de Inglaterra, Barbados pasa a manos de Inglaterra, y nosotros, los de aquí, perdimos Aruba, Curazao y Bonaire frente a los holandeses, y perdimos Trinidad frente a los ingleses. Entonces voy haciendo el mapa más o menos completo, y como tengo unos 40 minutos hablando, me voy a detener para escuchar preguntas, porque de lo contrario se hace muy tedioso que yo me pase hora y media hablando sin parar. Y además seguramente ustedes tienen preguntas. Vamos a tomarnos unos 10, 15 minutos para responder todo lo que yo no haya sido suficientemente claro. Pero, profesor, a algunas personas... Adelante, que pasen, por favor. Adelante, joven. Por ejemplo, en comparación con Nueva Granada o México, ¿se sabe cuántos españoles llegaron a entrar? Vamos a esperar que entren primero.
Sí, ya se terminó de ubicar y se terminó. Ya, seguimos. Muy buena pregunta. Y le repito, que si fueron 5.000 españoles los que entraron a la capitanía de Venezuela, en comparación con Acuérdate que la capitanía es en 1777. Mucho, 200 años después. En comparación con Nueva Granada o México, ¿cuántos entraron a...? Qué buena pregunta, porque me permite explicar algo que había dejado en el camino. 5.000 son muy pocos. ¿Pero eso fue qué tiempo, lo de los 5.000? En 300 años. El asombro, ¿por qué? ¿Por qué tan poquitos? Es la pregunta, ¿verdad? Porque la respuesta es una sola. Los españoles, ¿a dónde iban? A donde había gente. Porque ¿cuál era la empresa de los españoles? Evangelizar a los infieles. Hay mucha gente, ahí vamos todos, curas, monjas, los dominicos fundan las universidades, los franciscanos fundan las universidades. ¿Por qué venían tan pocos por aquí? Porque aquí no había nadie. Estoy haciendo una exageración. ¿Me explico? ¿Por qué? Había muy poca gente. ¿Por qué entonces desembarcaban tan poco? Porque la tarea fundamental de los españoles era ir a donde habían personas, porque ahí estaba el trabajo. Eso explica, por ejemplo, lo tardía, muy tardía de la fundación de una universidad en Venezuela. Se funda en 1721 la Universidad de Caracas. Compárenla con la universidad que fundan los jesuitas en Bogotá en 1603. Compárenla con la primera universidad de América, que es en Santo Domingo y en México, que están siendo fundadas en 1540, 1550. ¿Por qué aquí tan tarde? Porque la densidad poblacional indígena venezolana era muy pequeña. Entonces ellos, tú me preguntas cuántos pasaron a México. Mira, 100.000, 200.000, 300.000, cualquier cifra me parece razonable, porque ahí vivían millones de personas. ¿Por qué pasaron tantos a Bogotá? Bueno, porque los muiscas eran mucha gente. ¿Por qué se establece un virrey en Lima? Bueno, porque el imperio incaico era un imperio de millones de personas. En cambio aquí, no. ¿Dónde pasó algo similar a lo que pasó en Venezuela? En la Argentina. Yo siempre que me preguntan, digo, los países más parecidos de América Latina en muchos sentidos son la Argentina y Venezuela. Por muchísimas razones, que no las puedo enumerar porque se me va la clase o la disertación en otra cosa. Muy buena pregunta, gracias. Y así nos toca despedir ya este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Este es su programa Puerto de Libros, Librería de Autor. Soy Luis Peroso Cervantes y trabajo para ustedes todos los días, de lunes a viernes, con muchísimo cariño, por supuesto. Hay algunas emisoras en las que nos escuchamos de 9 a 10 de la noche, otras emisoras en las que nos escuchamos de 10 a 11 de la noche, pero en todas estamos haciendo este trabajo, por supuesto, con amor. En las 23 emisoras de este corazón palpitante de Radio Fe y Alegría, llevando a sus hogares
buena literatura y temas interesantes para la transformación del ser humano. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a un sabio contemporáneo venezolano. Sería el equivalente a haber escuchado hace 20 o 30 años a el gran Arturo Uslar Pietri, por ejemplo, o mucho más haber escuchado a Rómulo Gallegos o cualquiera de esos grandes hombres de la intelectualidad venezolana. Hoy tenemos vivo con nosotros, acompañándonos y en constante lucha por preservar nuestra historia, a Rafael Arraiz Luca, y por eso estamos tan contentos de traerlo a este programa. Quienes quieran explorar los más de 516 programas que hemos hecho en Puerto de Libros, librería radiofónica, van a encontrar 2 entrevistas que le hemos hecho a Rafael Arraiz Luca, una sobre la democracia y otra sobre su vida, que están en nuestra página web, libreriaradio.org, y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes. Nos toca despedirnos diciéndoles que estamos convencidos de que hacemos un trabajo totalmente en desprendimiento para que ustedes puedan contribuir al cambio que este país necesita, porque juntos podemos armar criterio y producir cambios en Venezuela. Me despido. Nos escuchamos el día de mañana, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.